Morales, la esperanza del Albo. T13 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de T13 Noticias. Como siempre, un placer saludarles y agradecerles el favor de su atención. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches a usted y gracias por su sintonía. Recuerde que somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Bien, vamos a iniciar entonces esta emisión con una triste historia. El final de la vida de José Ayala. Tenía apenas 3 años y luchó durante 17 días contra la muerte, pero finalmente el ángel volvió a casa. Febrero 1 del presente año. Papi y mami salieron a trabajar. Un cortocircuito provocó fuego y rápidamente se propagó por la vivienda. Ubicación: Santa Elena, Petén. José Alvarado Ayala estaba en casa, tenía 3 años y lo cuidaba su hermana de 17. El fuego empezó a consumir el inmueble. La adolescente le gritaba a José que abandonaran el lugar. El miedo para entonces gobernaba la situación. José, con la inocencia de un niño de apenas 3 años, volvió a la habitación en busca de su héroe. Ella pues al ver el problema sale con la niña de 4 meses y lo llama a él, pero él por rescatar a su muñequito Iron se regresó del susto y fue cuando ella ya no pudo regresar, que la casa ya estaba ardiendo en llamas. El daño estaba hecho. José sufrió quemaduras graves, incluso fue necesario su traslado a la capital y fue recluido en la pediatría del Hospital Roosevelt. La familia Ayala Torres perdió todo, pero lo material era lo de menos. Su atención estaba centrada en la salud del pequeño José. El bebé de la casa estaba grave. Esta historia la dimos a conocer acá en T13 Noticias el pasado 8 de febrero, como parte de la responsabilidad social que demanda el periodismo. Esa noche publicamos números de teléfono y cuenta bancaria para todo aquel que estuviera interesado en colaborar con esta familia. Aquella noche le mostramos la historia de un ángel caído y la batalla para intentar ponerse de pie. Y es que pese a que los médicos lucharon por mantenerlo con vida, fue la madrugada de este viernes que su corazón perdió fuerza y dejó de latir. La noticia llegó cuando sus padres elevaban sus oraciones al cielo, pidiendo fuerzas para el pequeño Josecito. El luto ha llegado a la familia Ayala Torres. 17 días después del voraz incendio, el pequeño perdió la batalla. La noticia llegó de forma devastadora para sus padres a las 3 de la mañana de este viernes. Yo lo recibí hoy temprano, que había tenido que viajar hacia Petén por una emergencia, por ver a mi otro niño. Entonces, yo solo llegué a Petén y un par de horas estuve allá, me tuve que volver a regresar, que me avisaron que se había puesto malo. Y hoy temprano pues me enteré que él ya había fallecido. Las oraciones familiares, el arduo trabajo de los médicos y el apoyo económico de ciudadanos altruistas, quienes dijeron presente al llamado de T13 Noticias, fueron muestras de esperanza para la familia Ayala Torres. Sin embargo, José volvió al cielo. Sin lugar a dudas, es un momento difícil el que vive la familia Ayala ante la pérdida irreparable de este pequeño angelito, quien fue víctima de un incendio y luego de varios días de luchar por su vida, finalmente murió. Sin embargo, también es importante agradecer a todos aquellos televidentes que de una u otra forma apoyaron a esta familia de escasos recursos, quien en su momento no tenía dinero para efectuar compras médicas, ni siquiera un lugar donde poder hospedarse, pero gracias a usted y a su buen corazón, esta familia recibió la ayuda en la capital que jamás imaginó. Entre luto y dolor, el padre del pequeño José Álvaro Ayala quiso darle las gracias a quienes le tendieron su mano sin siquiera conocerlo y sin esperar nada a cambio. A darle muchas gracias a todas las familias que no conocemos y las que aún pues conocemos y que nos apoyaron. Que Dios me los bendiga, que Dios se los multiplique. Yo sé que
Dios se los va a recompensar. La verdad que no tenemos cómo pagarles ni agradecerles, ¿verdad? Pero lastimosamente mi bebé ya no pudo seguir luchando, entonces concluyó ahí su vida. En horas de la mañana fue trasladado el cuerpo del pequeño a la morgue del INASIF para que la familia realizara los trámites de rigor. Al filo del mediodía fue llevado a una funeraria donde fue preparado para partir hacia Natalpetén, donde será sepultado este fin de semana. Los padres del pequeño retornan devastados con su pequeño hijo en un ataúd blanco. Sin lugar a duda, es una prueba difícil de superar para la familia, quienes además tienen que trabajar duro para reconstruir su casa, ya que tienen 2 hijos más por quien seguir luchando. Es muy duro tener que dar cobertura a este tipo de noticias, Alan, y ver el sentimiento de esta familia que tristemente pues pierde la batalla en un accidente tan penoso como en el que resultara quemado Josecito, como cariñosamente le llamábamos en nuestras noticias, pero algo que vale la pena resaltar es esa solidaridad de los guatemaltecos para apoyar, como decía el padre de este pequeño, familias que ni siquiera conocen y que les tendieron la mano. Definitivamente hay que resaltar esto en medio de esta tristeza que empaña a esta familia, y también hay que recalcar, Corina, que lamentablemente falleció este pequeño de apenas 3 años, pero esta familia sigue necesitando la ayuda, porque estos padres, el hombre por permanecer estos 17 días en el hospital, perdió su empleo, no tiene empleo en este momento, su esposa no trabaja, se ha dedicado a cuidar a sus hijos, hay 2 niños más, la adolescente de 17 y otro niño de 10 años que necesitan del apoyo de los guatemaltecos, perdieron todo, no tienen vivienda. Así es, Alan, y nosotros como medio de comunicación también queremos agradecer profundamente esas reacciones de las familias cuando presentamos estas notas que no tienen más que el propósito de trasladar a la ciudadanía de buen corazón estos hechos lamentables que viven cientos de guatemaltecos y que hay personas nobles que les tienden la mano, como muchos casos que de pronto no comunicamos el desenlace, pero que cuando conversamos con las familias nos dicen, gracias a su noticia nos ayudaron a construir una habitación, nos ayudaron a comprar medicina, y esto nos llena de satisfacción y aumenta el compromiso. Por supuesto, esto aumenta el compromiso periodístico que tenemos acá en T13 Noticias. Gracias, pueblo de Guatemala, por haber reaccionado ante esta publicación, y yo creo que únicamente resta pues rezarle y pedirle a Dios que lo reciba en su gloria, que en paz descanse José Ayala, quien falleció víctima de este incendio allá en Petén. Vamos a continuar con el tema, y precisamente también en el interior de la República, porque quien también perdió la vida a causa de las llamas fue un adolescente que trabajó por mucho de Huehuetenango, pero perdió la batalla y esta noche es velado por sus familiares y amigos en casa. Hablamos de Pedro Pastor Chacché, de 17 años, un adolescente que trabajó durante mucho tiempo en la fábrica de cohetillos San Andrés y nunca estuvo en riesgo, a excepción de ayer. Las llamas dentro de la fábrica ubicada en el municipio de Malacatancito, Huehuetenango, convirtieron el complejo en un infierno. Rostro y parte del tórax. El dolor de las heridas era fuerte y el riesgo de contraer una infección dificultaba la acción de los médicos. Recibió tratamiento, pero a pesar de ello, su corazón perdió fuerza y esta noche descansa en un ataúd. 2 casos similares que definitivamente acaparan la atención pública. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Pablo Paniagua. Sus comentarios, Pablo, y tenemos información acerca del clima también. Así es, buenas noches, compañeros, buenas noches también en casa. Lamentable iniciar esta emisión con estas noticias que nos ponen de verdad tristes, con el corazón enlutado prácticamente, pero como dice Alan, la información continúa y vamos a cambiar totalmente el orden de las noticias para hablar del clima, y es que según los expertos los días cálidos van a continuar, pero en la noche y en la madrugada el frío podría azotar, así que más vale que prepare suéter y abrigo. El ambiente cálido y soleado prevalecerá en nuestro país durante el
Orales prevén lluvias derivado del ingreso de humedad, principalmente en la Boca Costa, suroccidente y el sur del departamento de Guatemala. Es importante tomar en cuenta que el descenso de la temperatura se mantendrá durante las madrugadas, según el último informe meteorológico del INSIBUME. Por esta situación, la CONRED mantendrá habilitados los albergues para atender cualquier emergencia. Aunque el calor gana terreno en el país, se espera el ingreso de otros frentes fríos más entre finales de febrero e inicios de marzo, para luego darle paso a la temporada calurosa. Bien, vamos a ampliar ahora otro de nuestros titulares. Masturbarse en un lugar público, además de ser algo deshonesto, es un delito. Y para muestra, un botón. A 24 horas del escándalo, el sniper sigue dando de qué hablar. Por si alguien no vio noticias ayer, recordemos que este hombre fue arrestado por realizar actos obscenos en el interior de una unidad de transporte colectivo. Para ser específicos, al muchacho lo recorrió la lujuria y los bajos instintos lo tomaron del cuello. Se masturbó y manchó a una señorita. La mujer no tuvo empacho en denunciarlo de inmediato y no es para menos. Fue retenido por la policía municipal y personal del Transmetro. Más tarde, entregado a las autoridades y consignado a los tribunales de justicia. Muchos pensaron que quizás solo le tocaría pagar una multita y de regreso a casa, pero no fue así. El caso fue enviado a un juzgado de femicidio y solo con esa palabra lo dije todo. La juzgadora a cargo escuchó la versión de la afectada y decidió ligar a proceso penal a William Valdés Figueroa por el delito de agresión sexual. Mucha atención, porque de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 8 años de cárcel. La juzgadora consideró además que el sniper no merece regresar a casa y ordenó prisión preventiva. Moraleja: masturbarse en un lugar público, además de ser asqueroso, es un delito. Y bien dicen que para poder desempeñar cualquier tipo de actividades se necesita de pasión y esfuerzo. El consejo se lo tomó muy a pecho un delincuente que solo necesitó 3 minutos para robarse un vehículo. Martes 14 de febrero. Estamos ubicados en la colonia Roosevelt, zona 11, capitalina. Este video muestra en escena a 2 personas. Una mujer de unos 50 años aproximadamente que camina con total tranquilidad. No sabemos si con destino a su trabajo o vivienda. Por el otro lado, observamos a un hombre con gorra roja, lentes oscuros y un suéter gris. Pareciera que también va de paso en ese lugar. Sin embargo, comienza a verse sospechoso cuando regresa y se va de la misma calle. El lugar es solitario. El sujeto se quita los lentes y se dirige hacia la puerta del copiloto de un pick-up estacionado. Efectivamente, no se trata del dueño del vehículo, sino de un delincuente. Vea con qué facilidad abre la puerta. Entra y se pasa al lado del piloto. Antes de marcharse, busca cómo arrancar el vehículo. Pasan unos segundos y al final logra encender el motor del pick-up y huye a toda prisa. 3 minutos tardó en buscar la manera cómo robarse el automotor, sin miedo a nada y evitando levantar sospechas. Las imágenes quedaron documentadas gracias a una cámara de seguridad del sector y ahora el dueño exige dar con el paradero de este delincuente. Hablamos ahora de las acciones que ha realizado la Policía Nacional Civil en las últimas 24 horas con resultados positivos. En los diferentes operativos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, se ejecutaron varios allanamientos en puntos claves de investigación. Como resultado, fueron capturados 4 supuestos integrantes de una red de extorsionistas.
La investigación deriva de 10 denuncias ingresadas a la Fiscalía contra la extorsión. Según víctimas, los detenidos pedían de 5.000 a 25.000 quetzales y los amenazaban con arrebatarles la vida si no pagaban el monto requerido. Gracias a las denuncias, los responsables ya fueron capturados. Autoridades incitan a cada guatemalteco que sufre de algún tipo de extorsión denunciarla sin miedo para que se trabaje con la investigación correspondiente. Por otra parte, durante un allanamiento realizado en Zona 3 capitalina, Junior Juan de Dios Navarro Cac, de 23 años, y Abner Andrés Cac Chacac, de 18, fueron capturados por estar acusados de asesinato. Todo se debe al seguimiento del caso de la muerte de Jorge Alberto Chajón Ceballos, de 21 años, el pasado 14 de enero en un sector de la Zona 7 capitalina. Según autoridades, la víctima fue asesinada por los hoy capturados, junto a un tercer hombre identificado como Gustavo Adolfo Sactic Sánchez, quien era buscado por las fuerzas autoritarias. En el allanamiento se constató que Sactic Sánchez falleció el pasado 12 de febrero. Se presume que fue tras un hecho violento. Viajando con el temor de encontrarse a la muerte en cualquier esquina y teniendo únicamente nervios de acero, los pilotos de taxi se rehúsan a dejar de trabajar pese a las constantes amenazas que reciben de parte de pandilleros. Con lo ocurrido en la última semana, nos podríamos atrever a decir que los delincuentes le declararon la guerra a toda la flotilla de taxis si los pilotos no acceden a entregar el dinero de la extorsión. Para ellos la ecuación es fácil: quien paga a tiempo tiene derecho a... A pesar de la ola de violencia y las constantes amenazas, la necesidad de llevar un pan a su hogar es más grande que el temor al estar frente a un volante. Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos de manera anónima. Como cualquier taxista, su jornada inicia de madrugada. A las 4:30 de la mañana, del lunes a viernes, ya sábados, varía un poquito, que baja un poquito la afluencia de personas, entonces comenzamos tipo 6 de la mañana, pero siempre encomendándonos al Creador, que no nos vaya a pasar nada, así como salimos con bien, empezamos a regresar con bien para ver a nuestras familias. Este hombre tiene más de media década de trabajar como taxista. Al inicio parecía ser un trabajo con buenos ingresos y bastante rentable. Antes era muy bonito, te quedaba bastante, en cambio ahora tienes que andar volteando por todos lados para poder llevar el sustento diario. En promedio, un taxista debe pagar al dueño de la ruta entre 200 y 300 quetzales diarios para poder operar. El piloto debe cubrir el gasto de combustible y depreciación del vehículo y además debe reunir 500 quetzales semanales para darles de comer a los delincuentes. Y sí, pagábamos alrededor de 500 quetzales semanales. Y ahora continúa este papel. Continúa con los demás compañeros. Se sigue pagando esto, incluso pagan hasta 800 quetzales para poder trabajar en un indefinido punto, ¿verdad? En un indefinido lugar, como le llamamos nosotros. Pero si esto le parece bastante desalentador, la cosa no termina allí. Los pilotos de taxi deben tener un olfato de sagüeso para saber qué clientes pueden abordar su vehículo. Se han registrado casos donde los delincuentes utilizan este medio de transporte para poder huir después de haber cometido un ilícito. Como cuando lo engañonan a uno, le quitan sus pertenencias y muchas veces por no dar lo que ellos quieren, le dan un par de balazos a uno y ahí termina la vida de uno, lastimosamente, ¿verdad? Pero al igual que todos nosotros, este hombre lo único que desea al final de la jornada es poder regresar a casa y darle un fuerte abrazo a los suyos. Para poder ver a tu familia de nuevo otra vez en la noche, así como saliste, diciéndoles, regreso en la noche, decirles, aquí estoy nuevamente. Fuera de cámara nos comentó que las rutas más peligrosas para ejercer esta profesión son la zona 17, 21, 18, Villanueva, San Miguel Petapa y algunos sectores de Misco. Muy bien, vamos a continuar con la información y en este momento le damos la bienvenida al set de T13 Noticias a nuestra amiga y compañera Carolina Suchité del programa Expedientes. Carolina, buenas noches, bienvenida gracias. a T13 Noticias, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias por nuevamente darnos un espacio más y abordar un tema de expedientes. El próximo domingo a partir de las 8 de la noche,
Usted, televidente, no se puede perder un programa más de Expedientes. Hoy con el tema que hemos titulado Ser piloto en Guatemala, la muerte viaja en autobús. Un programa pues que se ha ganado el gusto del público por la polémica que ustedes tratan. Cuéntanos un poco de cómo les fue para preparar esta nueva emisión de Expedientes. Bueno, como sabemos, es un tema de coyuntura nacional. Lastimosamente, en los periódicos escritos, en los periódicos radiales y televisivos, todos los días se da una noticia nueva, un piloto más asesinado, y es por eso que nosotros quisimos abordar este tema, profundizar e investigar. Nosotros platicamos, tenemos entrevistas con varios pilotos de transporte urbano y extraurbano. Le cuento que en Guatemala hay 110 rutas de transporte urbano, de las cuales únicamente 2 cuentan con seguridad, y ese es el temor que ellos tienen, el no contar con un soldado, un agente de la PNC que los esté custodiando, porque muchas veces, de hecho yo entrevisté a un piloto y él me decía, a mí me atacó un sicario y venía como pasajero. Ellos sienten ese temor, Pablo. Exactamente. Y eso es lo que justamente nosotros vamos a mostrar este domingo. Carolina, además se han de haber encontrado con cifras alarmantes. Sí. Nosotros sabemos muy bien, datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos dicen que tan solo en los 2 primeros meses de este año ya van 11 asesinatos en contra de pilotos. Pero no solo pilotos, también hay ayudantes y también hay usuarios. Bueno, de verdad que es una problemática que nos ha pues prácticamente acosado a todos los guatemaltecos. Imagino que también platicaron con algunos familiares de pilotos, todo este miedo, toda esta sensación que se percibe diariamente, ¿no, Carolina? De hecho, cuando nosotros hablamos de un piloto más, hablamos de una familia más que queda enlutada, niños huérfanos, viudas, que sin duda, a pesar de los años, aún sienten ese temor y aún sienten la partida de un familiar. Y lo más triste para ellos es que aún están esperando justicia. Pero y además las cifras siguen pues siendo alarmantes, porque ahora también los taxistas han sido golpeados. No sé si también ustedes van a tratar este tema también en el programa el domingo. En el tema de taxistas, nosotros hemos visto, de hecho, 10 taxistas fallecidos. 10 taxistas fallecidos. Sabemos muy bien que la causa principal son las extorsiones. De hecho, hoy el ministro de Gobernación daba unas declaraciones y decía que las extorsiones están dirigidas desde los 2 líderes del barrio 18 hacia los taxistas y pilotos del transporte. Imagínate, o sea, ya los tienen ubicados, y eso también es un tema que se ha venido abordando. Las extorsiones, más del 80% de las extorsiones son coordinadas desde las cárceles hacia los pilotos de transporte urbano, extraurbano y taxistas, que ahora, como tú dices, ya van 10 taxistas asesinados. Carolina, gracias por este adelanto. Ahí está la invitación para todos los televidentes, que no se pierdan Expedientes. Además, pues a través de las plataformas digitales, ustedes siempre están compartiendo para toda la gente, para que tú des las redes sociales, y por favor nos indiques la fecha y hora exacta, también de repetición. Sí, hemos estado compartiendo videos sobre el tema que tenemos esta semana, testimonios impactantes en nuestras redes sociales, Expedientes GT. Usted puede igual comentar y también darnos temas que usted crea que son importantes para la sociedad guatemalteca. Es este domingo a partir de las 8 de la noche, ya tiene una cita, un expediente más. Ser piloto en Guatemala, la muerte viaja en autobús. No se lo pierda, entonces te agradecemos mucho, Gracias. Carolina, la visita por acá. Ya sabes que es tu casa, también de Gracias. 13 Noticias. Y usted, amigo, pues ya lo escuchó, a las 20 horas en punto por Canal 3. El domingo no se pierda una nueva edición de Expedientes. Con esta información vamos a la pausa, enseguida regresamos con más de 13 Noticias. Al volver, acribillados en Chimaltenango. Estamos de regreso y tenemos información que se genera de último minuto. Para ampliar el detalle, establecemos comunicación con nuestro compañero Samuel Orozco. Él se encuentra ubicado en un sector de la zona 7 de la capital, dándole cobertura a un incidente armado. Samuel, buenas noches. Adelante con el reporte. Pablo, muy buenas noches. Ubicado frente a la 49 Compañía de Bomberos Voluntarios, donde se ha registrado un enfrentamiento armado entre delincuentes y agentes de la Policía Nacional Civil. 2 agentes heridos y una persona particular fallecida. William González, ¿cuál es el dato preliminar? Así es, bomberos voluntarios que se encuentran precisamente enfrente donde ocurrió este incidente salieron y evaluaron los signos vitales de William Alexander Godoy López, de 20 años de edad, comprobando que había fallecido, ya que tiene 2 heridas de bala en la cabeza y una más en el tórax. Muchísimas gracias, oficial William González de Bomberos Voluntarios. Licenciado Stu Velasco, se confirma 2 policías heridos, ya se tiene la identificación. ¿Y cuál es la hipótesis? Tenemos 2 PNC gravemente heridos que luchan por su vida en un acto heroico
impiden un ataque al piloto de bus, impiden que muera una víctima inocente. Se da un enfrentamiento, pero la capacidad operativa logra neutralizar y fallece un victimario pandillero y otro es capturado con el arma de fuego. Esto es producto de la operatividad desplegada para evitar y decir no a las extorsiones, y es un planteamiento operativo que hoy rinde sus frutos, pero tenemos 2 PNC heridos que en cumplimiento del deber evitan una muerte de un guatemalteco. Están luchando por su vida. Se encuentran ahora en intensivo de pronóstico reservado, pero el cumplimiento del deber es cumplir con el deber a costa de nuestras vidas, y es cumplimiento del mandato constitucional de dar seguridad ciudadana aún dando nuestras vidas. Muchísimas gracias. Uno de los agentes ha sido identificado como Alex Mencos y otra persona, Walter Arsenio, que es lo que tengo entendido por el momento. Así es que se estarán ampliando detalles, por supuesto, conforme transcurran las horas de este enfrentamiento armado. Muchas gracias a nuestro compañero Samuel Orozco. Una lamentable información, una semana muy complicada para los guatemaltecos. 5 taxistas atacados al inicio de la semana. Hoy pues se frustra un nuevo ataque, pero son 2 personas heridas y una persona fallecida. El saldo de este ataque en la zona 7 capitalina. Ahí teníamos a nuestro compañero Samuel Orozco con esta actualización. Nosotros continuamos con la información. Y continuamos con otro hecho de violencia. Las autoridades manejan como principal hipótesis una rivalidad entre pandillas. Un doble asesinato ocurrió en una tienda esta mañana en el departamento de Chimaltenango. El ataque armado dejó como saldo a 2 hombres fallecidos en el interior de una abarrotería ubicada en la aldea Buenavista, zona 8 de Chimaltenango. Se supone que estas personas eran comerciantes y visitaban negocio en negocio a ofrecer chocolates. Al momento de llegar al lugar donde ocurrió el crimen, 2 individuos en motocicleta pasaron disparando contra ellas. Bomberos voluntarios reportaron que ambos tenían más de 5 heridas de bala. La propietaria de la abarrotería fue atendida por crisis nerviosa, ya que la balacera se originó frente a ella. Una de las víctimas fue identificada como Samuel Llanes, de 30 años, y la otra, por carecer de documentos, se desconoce su identidad. La policía informó preliminarmente que este ataque sería el resultado de la rivalidad entre pandillas, que disputan territorio para extorsionar a comerciantes, pero solo son datos extraoficiales. Bien, ahora vamos a abordar un tema que merece la atención de la sociedad en general y, por cierto, les recordamos que no todo lo que usted encuentra en internet es real. La imagen con la fotografía de un bebé circuló en redes sociales con información en la que se solicitaba a personas interesadas en participar en el proyecto Canguro Hospital Roosevelt. Debían reservar su espacio comunicándose al número de teléfono 5000-8020. Incluso varias personas aseguraron que intentaron llamar, pero no hubo ninguna respuesta. El motivo era una farsa. De hecho, nosotros estamos sorprendidos por eso. Yo ya giré instrucciones para que esto no se haga, porque nosotros no podemos dejar entrar a las personas que ven aquí con la gente, con los niños muy chiquitos, por los problemas que pueden haber, ¿verdad? Soto confirmó que el hospital no hace ese tipo de convocatorias y que tampoco autoriza a que alguna organización lo haga, puesto que las únicas personas que pueden autorizar cualquier acción relacionada con los bebés son sus familiares. Con los recién nacidos tenemos mucha restricción por lo mismo de las infecciones. Que yo tenga conocimiento, no hay nadie que venga aquí por el momento sin autorización del hospital a poder realizar este tipo de actividades. Varias personas se presentaron al hospital para poder ser parte de esta convocatoria no autorizada. Sin embargo, jefe de unidad de neonatos agradeció la buena voluntad, pero agregó que esto no era organizado por parte del hospital. Autoridades ya investigan el caso para determinar el origen de las publicaciones. Y siempre en temas relacionados a la salud, como parte de la buena relación que mantiene con nuestro país, Japón hizo una millonaria donación en equipo médico que irá destinado para el mejor funcionamiento de la red hospitalaria. El equipo médico donado por el gobierno de Japón comprende aparatos de alta tecnología de rayos X, ultrasonido, mesas de parto, ventiladores y electrocirugía para los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente. Son equipos digitalizados ya. Eso quiere decir que se toman la radiografía y se lo pueden mandar a uno a sus computadoras, a sus teléfonos celulares para que uno mire las placas. Posteriormente están los ultrasonidos, que son ultrasonidos de última generación,
que son los que hacen el diagnóstico básicamente de todos los órganos del cuerpo, sirven para los bebés, sirven para las mamás. Estos, como les decía yo, son aparatos muy modernos que tienen todos los transductores y que nos van a servir para diagnóstico puramente. Datos del Ministerio de Salud reflejan que el Hospital Roosevelt ocupa el primer lugar en cantidad de emergencias atendidas anualmente, superando los 200,000 pacientes. El San Juan de Dios atiende a 100,300 y el Regional de Occidente a unos 44,000. Esta donación será funcional para el trabajo de los médicos, agregó el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, quien agradeció al gobierno de Japón. Estamos de regreso y continuamos con más. El deporte pretende darle un knockout a la violencia después de implementar un proyecto de boxeo bastante ambicioso que pretende darle un espacio social a los jóvenes que gastan su tiempo vagando por las calles. Esta historia fue documentada por nuestra corresponsal en Jutiapa, Mirna Ramos, y son de esos casos que demuestran que cuando hay voluntad por rescatar a los jóvenes de la delincuencia, se puede lograr. Gustavo Cifuentes es un boxeador muy reconocido en ese departamento y a través de lo que hace, busca recuperar la paz en una castigada colonia llamada 29 de diciembre, considerada una de las zonas rojas de Jutiapa por el alto índice delincuencial. Gustavo instaló un espacio para enseñar a boxear a más de 20 jóvenes que antes pertenecieron a una pandilla. Nuestras autoridades los tenían hincados ahí en la calle a estos muchachos. Cuando la policía se va y los deja, yo me acerco a ellos y les digo, muchachos, demostrémosle a las autoridades de Jutiapa y a toda la gente que ustedes son grandes seres humanos y que vamos a llegar muy lejos. Yo les dije, fui boxeador, empecé a los 9 años, les dije, me retiré a los 18 años del boxeo, pertenecí a la selección nacional 2 años y les quiero regalar herencia de lo poquito que aprendí. El grupo ha participado en varios eventos y el ánimo de cada uno se ha fortalecido. Tuvimos 7 peleas, 4 oros, 2 platas y una pérdida. Para mí me dieron ganas de llorar porque desde el inicio nadie creyó en ellos y Dios y yo sí creímos en ellos y son muy buenos, ponen de su parte, son excelentes jóvenes y sobre todo fomentarles lo poquito que sé yo para que ellos se alejen de toda clase de vicios. Gustavo y el grupo entrenan todas las noches, debido a que los jóvenes trabajan en el día, algunos como ayudantes de microbuses, vendedores de autorrepuestos, comerciantes en mercados y otros como Samuel laboran como recolectores de basura. Yo tengo un camión de basura en el que salgo a trabajar todos los días, de 6:30 de la mañana a 5 de la tarde. Ya después de eso ya me vengo yo aquí a entrenar aquí con Gustavo, todos los días, lunes a viernes. ¿Quieres ganarte la confianza de todo el pueblo? Sí. Yo le digo que sí se puede, que podemos cambiar, porque el querer es poder. Y cansados de tener que soportar los olores fétidos que emanan de basureros clandestinos, esto en el departamento de Huehuetenango, un grupo de vecinos decidió limpiar las áreas y evitar que el foco de contaminación llegue hasta un río. La contaminación para el pueblo guatemalteco se ha convertido en la preocupación de su diario vivir. Un sector de Huehuetenango llegó hasta el punto de generar un basurero clandestino. Debido a lo sucedido, vecinos se unieron para realizar la limpieza del área afectada. El río que se encuentra ubicado en esta área contaminada es utilizado para lavar ropa y bañarse. A toda esta gente, ¿verdad?, ingrata, que se ponga la mano en la conciencia y que ya no hagan esto. Eso es lo único que yo les pido. Aquí estamos en el voladero, son las 7. Sí. Entonces yo les pido, por favor, que se pongan la mano en la conciencia de toda esta gente y que la hagan por tanto niño que se vaya en el río. Los vecinos solicitan el apoyo a las autoridades para que esto pueda ser controlado lo más pronto posible, ya que al vivir entre contaminación realmente no es vivir. La tierra no está muriendo, está siendo asesinada. Fueron las palabras de uno de los habitantes del área.